Buenas noches, estás escuchando Frecuencia Fantasma. Yo soy Katz y esta noche te compartiré historias recopiladas de lo más profundo del internet. Historias reales, o por lo menos eso dicen quienes las contaron. Hoy vamos a hablar de una figura que camina entre la elegancia y la muerte. Para muchos es solo un cuento de abuelos para asustar a los niños. Para otros es el recuerdo de un encuentro que les cambió la vida o que los marcó para siempre. Hablamos del mismísimo Charro Negro, señores. La leyenda dice que fue un hombre consumido por su propia ambición, un jinete que vendió su alma al diablo a cambio de riqueza que no pudo disfrutar en vida. Ahora está condenado a vagar por las carreteras, los montes y los callejones de México, buscando a alguien que acepte sus regalos o que ocupe su lugar en el infierno. Se dice que aparece montado en un caballo de azabache, un animal cuyos ojos despiden el fuego del mismísimo Averno. Viste un traje de gala impecable, con botones de plata que brillan incluso en la noche más oscura. Pero no te dejes engañar por su apariencia y cortesía. El charro no viene a saludar, viene a tentar, viene a ofrecerte dinero y viene a solucionarte ese pequeño problema que tienes, esperando que en un momento de debilidad acepte su trato. Pero hoy no les contaré la leyenda que todos ya saben. Hoy, en este podcast, vamos a escuchar los testimonios de quienes afirman haberlo visto de frente. Personas que sintieron el frío de su presencia, que escucharon el sonido de sus espuelas y que por alguna razón vivieron para contarlo. Pues como me están escuchando, señoras y señores, niños y niñas, vamos a empezar con las historias del Charro Negro. No sin antes recordarte que por favor comparte el video, eso nos va a ayudar muchísimo para que este podcast crezca y agarre más fuerza. Y también comparte tus historias aquí abajo en los comentarios. Igual dinos qué historia te gustó, cuál no te gustó, para que lo chequemos y traigamos más de lo que les gusta. Pero sin más que decir, empecemos con la primera historia titulada El hombre del saco de monedas. Esto le pasó a mi abuelo en el campo, pero yo lo cuento como él siempre me lo decía. Iba yo bien cansado de la jornada, quejándome de que no me alcanzaba para el maíz, cuando en una vereda se me apareció un hombre montado en un caballo negro que parecía hecho de pura sombra. El tipo vestía de charro, con botones de plata que brillaban aunque no hubiera luz de luna. Se me emparejó y me dijo: ¿Tan pesado está el trabajo, amigo? No sufras más. Mire, aquí tengo este saco de monedas. Es suyo, si me acompaña hasta aquel árbol de allá. Me enseñó un saco de cuero y se escuchaba clarito el tintineo del oro. Yo me quedé paralizado, pero cuando vi que el caballo no tenía cascos, sino patas de cabra que sacaban chispas de las piedras, sentí que se me heló la sangre. Le dije: no, patrón, mi pobreza es mía y así me quedo. El hombre soltó una carcajada que me hizo vibrar hasta los dientes y se perdió entre los matorrales. Al día siguiente regresé al lugar y no había huellas del caballo. Solo encontré la tierra quemada en círculos y un olor a azufre que no se quitó en días. Para los que no son de México, el charro negro es un tipo de ente que te tienta, te ofrece algo, pero normalmente el costo es la vida tuya o la de alguien más. Entonces por eso la gente evita hacer tratos con él, ¿no? Y seguramente el abuelo de esta persona pues ya era una persona que vivió en un México que no es de esta época, es uno mucho más. Posiblemente esta persona era una persona grande, entonces si es una persona grande, su papá estaba todavía más grande y su abuelo más, entonces por eso notaron esos detallitos en la historia. Pasaremos a la siguiente, cuyo nombre es El Apostador. Tengo un primo que era apostador y borracho. Una madrugada, regresando de una pelea de gallos en Michoacán, se encontró con un charro negro sentado en una cerca. El charro le ofreció dinero, pero no se lo dio en la mano. Lo dejó caer al suelo y le dijo: todo lo que agarre es suyo, pero lo que quede también. Mi primo tomó el dinero, pero al hacerlo sintió que se le apretó algo en el pecho. Desde ese día empezó a ganar siempre en el juego, pero también a enfermar. Murió 3 años después de cirrosis fulminante. Cuando lo velaron, en el ataúd apareció una tierra húmeda, aunque nadie lo había abierto. Como les decía, el charro negro es una figura que
te da, pero también te lleva. Y si no es a ti, a alguien más. Entonces, pues no sé, hay muchas personas que quizás se les sea bastante atractivo pasar una vida corta, pero pues llena de riquezas y adrenalina, y otros no. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué harías? ¿Aceptas el trato o no? Vamos a pasar a nuestra siguiente historia, el trailero. Yo soy un trailero veterano y cuento que cuando cruzaba la zona de los Altos de Jalisco de madrugada, vi un hombre vestido de charro caminando a la orilla de la carretera, montando un caballo azabache impresionante. Por educación, disminuí la velocidad para no asustar al animal con las luces y el sonido del motor. Al pasar junto a él, el charro levantó el sombrero y me mostró una calavera con ojos de fuego. Aceleré a fondo, pero al mirar en el retrovisor no había nadie en la carretera. Sin embargo, sentí un peso muerto en la cabina. Al girar la cabeza hacia el asiento del copiloto, vi un par de espuelas de plata sobre el asiento, brillando intensamente. El aroma a azufre y cuero quemado inundó por completo el camión hasta que salió el sol. Los traileros también son unas personas que normalmente te van a contar unas historias bastante interesantes. Y pues aquí solo fue un encuentro, no pasó a mayores, no hubo ningún tipo de intercambio, ningún tipo de oferta, pero bueno, quizás si este trailero se hubiera frenado, le hubieran dado una muy buena oferta. Pasemos a nuestra siguiente historia titulada El dinero en el hormiguero. Un campesino que estaba pasando por una racha de pobreza extrema se encontró con un hombre alto, vestido con un traje de gala negro con botones de oro, montado en un caballo que echaba chispas al trotar. El charro no le pidió el alma, simplemente le dijo: mañana ve al hormiguero que está detrás de tu casa y escarba. Al día siguiente, el hombre encontró una bolsa llena de monedas de oro antiguas. La familia prosperó, pero con el dinero llegó la desgracia. Sus hijos empezaron a enfermar uno a uno. Cuando el hombre intentó devolver el dinero enterrándolo de nuevo, escuchó una voz profunda en el viento: lo que el charro te da, solo con sangre se paga. Esa noche, el caballo fue visto trotando alrededor de la casa, y a la mañana siguiente, el hijo mayor había desaparecido sin dejar rastro alguno. Los tratos con el charro negro son bastante claros. Si no te lleva a ti, se va a llevar a alguien de tu familia. Y si no te importa mucho tu familia, pues lo puedes hacer. Pero normalmente no se lleva a alguien que sí te importe. Pero si lo hiciera, coméntanos aquí abajo a quién lo ofrecerías. Por unas cuantas monedas o muchas. Pasemos a nuestra siguiente historia. El trato por la vida de mi hermano. Hace unos años, mi hermano estaba muy grave en el hospital y yo estaba muy desesperado. Sin un peso para las medicinas, una noche salí a caminar por una zona oscura cerca de la carretera para despejarme. De la nada, escuché el sonido de unas espuelas. Vi un hombre parado bajo un poste de luz fundido. Era un charro elegante, de un negro absoluto. Me habló por mi nombre sin que yo se lo dijera. Me dijo: yo puedo salvar a tu hermano hoy mismo. Solo tienes que aceptar este compromiso. Tú vas a trabajar para mí después. Me extendió su mano enguantada y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Estaba a punto de darle la mano porque el dolor de perder a mi hermano era más fuerte que mi miedo. Pero en ese momento vi que debajo de su sombrero no había ojos, solo un vacío oscuro. Me dio un pavor horrible y me eché a correr rezando a lo que me sabía. Cuando llegué al hospital, mi hermano había tenido una crisis, pero sobrevivió. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera dado la mano, porque desde esa noche a veces escucho el ligero trote de un caballo fuera de mi ventana, como si estuvieran esperando a que cambie de opinión. Es bastante tentador cómo el charro negro iba a salvar a su hermano, pero lo interesante aquí es que le dijo: a cambio de que trabajes por mí. Seguramente esa persona, si hubiera aceptado, sería el nuevo charro negro, porque recuerden que esto del charro negro es como una maldición y él está condenado a vagar para que alguien tome su lugar en el infierno. Entonces imagino que su infierno es vagar y encontrar y hacer estos tratos, ¿no? Porque pues como está ardiendo, así le va a doler mucho, ¿no? Entonces posiblemente le hubiera tocado ya ser a él el charro, pero qué bueno que no aceptó ese trato. Nuestra siguiente historia se titula El último viaje en taxi. Esta historia es de un taxista que trabajaba cerca de la zona de Tlalpan,
una noche de neblina, un hombre vestido de charro, con una botonadura de plata que parecía emitir su propia luz, le hizo la parada. El taxista, aunque extrañado por la vestimenta, aceptó el viaje. El charro pidió que lo llevara a una iglesia antigua que ya estaba cerrada. Durante el trayecto, el taxista notó que el espejo retrovisor no reflejaba al pasajero, solo se veía el asiento vacío, pero podía escuchar claramente el tintineo de las espuelas y el crujir del cuero del traje. Al llegar, el charro le pagó con una moneda de oro de $1 que el taxista nunca había visto. Cuando el hombre bajó del taxi, no caminó hacia la iglesia, sino que atravesó la pared de la misma. El taxista, aterrorizado, llegó a su casa y guardó la moneda en un cajón. A la mañana siguiente, la moneda ya no estaba. En su lugar encontró un hueso humano carbonizado con el nombre del taxista grabado. 3 días después, el taxi sufrió un accidente inexplicable en ese mismo lugar donde recogió al charro. El conductor sobrevivió para contar que mientras los rescatistas cortaban el metal del auto, él veía al charro negro, parado a lo lejos, sosteniendo la moneda de oro y esperando su próximo viaje. Quizás el hecho de aceptar la moneda de oro hizo que pasaran todo eso, pero pues al final no se quedó con nada, simplemente se transformó, y lo que me queda pensando es que quizás le salvó la vida momentáneamente. Quizás ese accidente ya le iba a pasar, el charro negro sabía y lo salvó, pero lamentablemente no sabemos qué ocurrió después. Quizás el charro negro regresó para buscarlo y cobrar. Pasemos con nuestra siguiente historia. Me pidió que le guardara el caballo. Esto me pasó en una comunidad cerca de la Huasca de Ocampo. Yo venía de regreso a mi casa. Ya era pasadita de la medianoche y me fui caminando por toda la orilla del monte para cortar camino. De pronto, escuché un trote pesado detrás de mí. Cuando volteé, vi un hombre altísimo, vestido de charro con un traje negro que brillaba como si estuviera mojado, montado en un caballo que era una sombra total. Se me emparejó y me dijo con una voz que me retumbó en el pecho: «Buenas noches, joven. ¿Sería tan amable de sostenerme el caballo un momento mientras voy a aquel árbol?». Yo, por el miedo y por no saber qué hacer, estuve a punto de agarrar la rienda, pero me fijé que la mano del hombre no tenía piel, eran puros huesos blancos. Sentí un frío espantoso y reaccioné. Le dije: «No, patrón, mi abuela me espera». En cuanto dije eso, el charro soltó una carcajada que se escuchó por todo el cerro y el caballo relinchó como si estuviera sufriendo. Desaparecieron en un parpadeo, pero me dejaron un olor a azufre que no se me quitó en la ropa por semanas. Si hubiera agarrado la rienda, creo que no estaría aquí para contarlo. Y posiblemente no, porque estamos viendo que también el charro negro tienta, te ayuda, pero también te pone trampas. También como que se intenta llevar tu alma. Quiere aprovechar la más mínima oportunidad para hacer que bajes la guardia, y quién sabe qué hace, la verdad. Ya llegamos al final del podcast, solo nos falta la última historia, y nuevamente te recuerdo que por favor compartas este video, le des like, le dejes apretar el botón de like para hypearlo, pero más que nada comenta, compártenos tu historia, la verdad me encantaría muchísimo poder leerla. Pasemos a la siguiente historia, titulada La bolsa de oro en el camino. Yo no creía en estas cosas hasta que me pasó a mí. Iba caminando por una brecha en Querétaro cuando un charro me cerró el paso con su caballo y me dijo: «Joven, se te cayó esto», y me señaló una bolsa de tela tirada en el suelo. Yo sabía que no era mía, pero la curiosidad me ganó y la levanté. Estaba pesadísima. Al abrirla, vi centenarios de oro brillante. El charro se rió y me dijo: «Disfrútalos. Te espero en 7 años para que me pagues el favorcito». Me entró un pánico horrible y solté la bolsa. El charro se puso furioso. El caballo relinchó tan fuerte que sentí que se me reventaban los oídos. La bolsa, al caer en el suelo, se convirtió en una pila de huesos humanos carbonizados. Corrí como loco hasta mi casa, pero cuando llegué y me quité la camisa, vi que en mi pecho tenía una quemadura negra, como si me hubieran marcado con hierro para el ganado. Han pasado ya 6 años desde eso, y cada noche la marca me arde más. Sé que el próximo año va a venir por mí, por lo que cree que es suyo,
aunque yo no me haya quedado con el dinero. Y vamos a cerrar este podcast diciendo nuevamente que lo que el charro da, el charro se lleva. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el ser humano está hecho de historias. Algunas las contamos en voz alta, otras preferimos nunca hacerlo. Las que escuchaste hoy ahora son parte de ti. Yo soy Katz. Gracias por acompañarme. Buenas noches, donde quiera que estés. Y recuerda bien, cuida bien en lo que decides creer.